Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a los cursos de gestión de sistemas productivos. Hoy lo que les traigo es qué es y cómo calcular el OEE. Primero que nada vamos a definir un pequeño marco sobre cómo vamos a estar encarando todos los conceptos que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase. La capacidad no es una restricción fija, ¿sí? Esto es una declaración sobre qué mentalidad vamos a tener para encarar cada uno de los conceptos que vienen y sobre cómo tenemos que encarar nuestro día a día, ¿sí? Porque si bien hay mucha metodología, hay mucha ideología en torno a tratar la capacidad como una restricción de nuestro sistema, esta en sí es un límite, ¿sí? Porque actúa como el límite superior de nuestra tasa de producción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta restricción no es fija, ¿sí? Sino de que contamos con herramientas para poder trabajarla ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Y sobre todo, contamos con dos cuestiones fundamentales y principales. La herramienta del Kaizen, la mejora continua, y lo que es la eliminación de desperdicios. Estos dos son los focos que a nosotros nos van a poder permitir elevar día tras día esta restricción y que la capacidad no sea algo fijo y no sea algo que nos limite todos los días, sino que sea un desafío a superarlo día tras día con múltiples ciclos de mejora continua. No solamente que la capacidad no es algo fijo en cualquiera de los plazos, sino que la capacidad que nosotros realmente podemos llegar a estar explotando es variable día tras día, ¿sí? Porque es un elemento que está afectado por una serie de subvariables que todos los días nos van a estar registrando resultados distintos, con lo cual la cantidad de capacidad que nosotros realmente podemos llegar a aprovechar en nuestro sistema va a variar en su resultado final día tras día. Es por eso que en estos momentos debemos aplicar Kaizen para poder empujar nuestros límites y fortalecer nuestro trabajo para cuando sea necesario. Porque la mejora continua y el trabajo sobre desperdicios generan un aumento en la capacidad de producción neto, lo que lo hace altamente valioso para la empresa, para la compañía, para la línea de producción, para la moral del equipo de trabajo, para poder alcanzar nuestros objetivos y para poder alcanzar nuestros resultados de la forma más eficiente posible en cualquiera de los plazos que estemos laburando, ¿sí? Entonces, arranquemos por lo que es definir el OE, ¿sí? Estas son las siglas de un indicador denominado Overall Equipment Effectiveness. Y como tal, es un indicador, ¿sí? Es una medida y representa la capacidad real de nuestro sistema de producción, ¿sí? Se lo conoce también como capacidad efectiva. El OEE es una herramienta para evaluar el funcionamiento de los equipos de fabricación en comparación con su meta teórica, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un sistema de producción instalado para producir 1000 unidades por minuto, después es muy probable que estemos registrando que la producción real de todo mi sistema productivo tal vez ronde los 500 unidades por minuto, 600, 400 también, ¿sí? Pero después nos encontramos con que nos comprometemos con el mercado a producir a un ritmo de 1000 unidades por minuto, porque esa en teoría era nuestra capacidad de producción, pero la realidad nos marca un resultado totalmente distinto. Aquí es donde entra a jugar la medida de la capacidad real, ¿sí? ¿Qué tanta capacidad podemos llegar a estar explotando realmente de lo que tenemos instalado? Son dos cuestiones totalmente distintas. Porque sobre esos 1000, que es lo que está instalado, después tenemos una gran cantidad de desperdicios, tenemos una gran cantidad de factores que nos llevan a que la capacidad real o capacidad efectiva esté produciendo a un determinado porcentaje de esa capacidad teórica instalada, ¿sí? Con lo cual, la capacidad real de nuestro sistema es la que va a estar dada por el cálculo del OE, ¿sí? Es la capacidad teórica teniendo en cuenta todos los factores que generan que no se pueda llegar a utilizarla por completo. Entonces, para esto, el OEE agrupa las fuentes de pérdida de productividad más conocidas y más relevantes dentro de tres categorías, que son disponibilidad, la número uno, ¿sí? Que son las pérdidas que interrumpen la producción planificada, como por ejemplo paradas de mantenimiento, desempeño, que son las pérdidas que reducen el ritmo de producción, y calidad,
que son las pérdidas derivadas de piezas producidas que no satisfacen los requerimientos de calidad y por lo tanto son considerados defectos en producción. Y el OE también sirve como indicador internacional de medida de aprovechamiento de la capacidad, ya que al ser un indicador nos permite ser utilizado en cualquier rubro a lo largo de todo el planeta. Y el OE se calcula como el producto de estas tres categorías que nosotros recién estábamos viendo, ¿sí? Se va a calcular como el porcentaje de disponibilidad aprovechado por el porcentaje de desempeño logrado por el porcentaje de calidad alcanzado, ¿sí? El OE va a ser entonces el producto de tres porcentajes y nos va a representar qué tanto por ciento de la capacidad teórica estamos realmente pudiendo aprovechar. ¿Qué usos tiene el indicador del OE? ¿Sí? Es un excelente indicador sobre la gestión de la capacidad de producción de una fábrica, de una línea, de una estación, de lo que sea. Esto es así porque representa en su esencia lo real de la capacidad que estamos pudiendo utilizar, ¿sí? Le repito, es muy común ver en la industria gente que dice yo tengo instalada capacidad de 1000 unidades por minuto y se compromete a entregarle al mercado 1000 unidades por minuto, pero su capacidad real puede llegar incluso a rondar las 400 unidades por minuto, porque no siempre están operando por cuestiones de setup, por cuestiones de mantenimiento, no todas las unidades que se van a producir son buenas y la eficiencia de todos los días no es exactamente la misma, tenemos pérdidas sobre esa capacidad teórica instalada, que si bien con múltiples ciclos de mejora y eliminación de desperdicios podemos intentar acercarnos, hoy por hoy podemos llegar a estar muy lejos y no debería ser ninguna sorpresa, porque una gran cantidad de industrias de cualquier rubro les pasa justamente eso. El OE, en su tendencia, nos marca qué tan eficientes somos en el aprovechamiento del recurso de la capacidad y a la vez cuánto estamos perdiendo, ¿sí? Es un excelente indicador para establecer objetivos de mejora claros y tener trazabilidad de la eficiencia de nuestras acciones y medidas tomadas. Porque si vamos a estar tomando decisiones para poder mejorar lo que es el indicador del OE, su medición día tras día nos va a permitir ver si esta fue aumentando o si fue bajando o si permanece constante. Lo que nos va a dar la pauta de que si las decisiones y acciones que estamos tomando para mejorar los índices de eficiencia realmente han tenido algún impacto o todo lo contrario. Y a la vez sirve a modo de indicador de benchmark internacional, ¿sí? Donde empresas similares de cualquier punto del mundo pueden compararse entre ellas para establecer medidas comparativas de mercado, ¿sí? Por ejemplo, dos petroleras pueden pagarle a una empresa que se dedica a hacer benchmarking internacional y comparan sus OE, ¿sí? Entonces así una empresa puede saber cómo se encuentra respecto de lo que es la media de mercado en cuestiones de aprovechamiento de capacidad instalada, aprovechamiento de capacidad teórica. Es un indicador que se usa de una forma muy común para establecer este tipo de comparaciones con empresas de similar tamaño del mismo rubro en cualquier parte del mundo. Y además, el OE nos representará todo el margen que tenemos para mejorar y crecer en el aprovechamiento de la capacidad, ¿sí? Esto es lo que mide el Kaizen. Porque si el resultado de nuestro OE es un 40%, eso quiere decir de que tengo el 60% de margen de mejora todavía. Y a eso lo voy a alcanzar realizando múltiples ciclos de mejora continua. No se alcanza de un día para el otro. Se alcanza trabajando durante mucho tiempo para poder ir mejorando punto por punto. Un OE bien calculado nos plantea la verdad. Es por eso que es un indicador tan importante y de tanto uso. Porque nos plantea realmente la verdad de dónde estamos parados y sobre cómo podemos mejorar, ¿sí? En un principio, sí, vamos a desagregar un poquito lo que es la capacidad para llegar a realmente lo que puede llegar a ser utilizado como capacidad. Vamos con lo siguiente. En un principio, una organización tiene disponible para trabajar todos los días del año, ¿sí? Si vemos desde la base, una empresa puede trabajar 24 horas al día los 365 días del año, ¿sí? Con lo cual, tenemos todo ese tiempo disponible para poder trabajar. Pero ¿qué es lo que ocurre?
muchas empresas no trabajan fines de semana, de feriados, se tiene solamente un turno de 8 horas y recién ahí encontramos lo que es el tiempo para producción, ¿sí? Entonces, de los 365 días del año, encontramos que tiempo para producción tenemos solamente un turno de 8 horas, ¿sí? O de 9 horas. Este es el caso más común de la mayor cantidad de empresas del mundo, ¿sí? Algunas podrán tener un poquito más, algunas podrán tener un poquito menos, pero este concepto aplica para todos, ¿sí? Desde el vamos, todas las empresas pueden trabajar las 24 horas del día, los 365 días de la semana, pero la absoluta mayoría no lo hace. Con lo cual, ya de por sí estamos perdiendo tiempo para trabajar. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que realmente se tiene de tiempo para producir, ¿sí? Porque una vez que se decide cuánto tiempo se va a producir, se puede determinar la capacidad para esa fracción de tiempo, la cual vamos a seguir desagregando, ¿sí? Tenemos entonces lo que es el tiempo total del turno, ¿sí? Ya dijimos que luego esto sale de lo que es la resta de los 24 horas por 365 días del año, sacando lo que son feriados, fines de semana, vacaciones, noches, horas que la fábrica no trabaja, hasta alcanzar el inicio y fin del tiempo total del turno, ¿sí? 1, 2, 3, no importa, del turno que se maneje. Después tenemos lo que son los efectos de las paradas programadas, fallas, cambios de formato, ¿sí? Setups, paradas menores, ¿sí? Paradas menores a 5 minutos, velocidades reducidas de las máquinas, ya sea por problemas mecánicos o ya sea porque se está operando un ritmo distinto del cual se debe producir. Y después tenemos los efectos de lo que son los descartes y los retrabajos. Todas estas cosas son elementos que, de lo que podríamos estar sacando en el tiempo total del turno entero, perdemos capacidad paso a paso hasta llegar realmente al bloque de capacidad que realmente estamos aprovechando, estamos utilizando, ¿sí? Porque tenemos un turno entero, un turno en el cual tenemos mantenimiento, tenemos fallas en las máquinas, tenemos que realizar setups, tenemos paradas menores de las máquinas, ¿sí? Tenemos gente que abandona sus puestos de trabajo durante pocos tiempos, tenemos descansos, tenemos lo que es un cambio de la velocidad de las líneas de producción y después tenemos problemas de calidad. Después de todo eso, ¿sí? Después de todo eso está lo que realmente estamos pudiendo aprovechar de capacidad. Así que fíjense todo lo que fuimos nombrando que va en contra de poder aprovechar la capacidad teórica instalada, solo dentro del tiempo total del turno, ¿sí? Entonces, todos esos son factores que hoy por hoy nos están quitando capacidad y tenemos que identificar y trabajar para poder aumentarla. Hablemos en primer lugar sobre lo que es la disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad es el tiempo en el que la máquina estuvo en condiciones de producir. ¿Y qué nos hace perder disponibilidad? Que lleguen tarde los materiales, ¿sí? No tener materiales para trabajar, una mala programación de la producción, rotura de equipos por falta de mantenimiento preventivo o falta de mantenimiento en general, falta de repuestos para poder repararlos rápidamente, ausencia de un mecánico o encargado de mantenimiento, ¿sí? Alguien que pueda poner en servicio la máquina rápidamente de nuevo, y malas condiciones ambientales de trabajo, ¿sí? Mucha suciedad, que no se respete el cuidado de las máquinas, que no se respete la lubricación, que no se respeten las condiciones de mantenimiento mínimas como para poder asegurar una buena disponibilidad de los equipos. ¿Y cómo podemos aumentar la disponibilidad? ¿Sí? Porque ya conocemos los principales focos de reducción de disponibilidad. Tenemos que intentar cumplir los tiempos establecidos de producción, hacer un buen mantenimiento de equipos, tener una programación eficiente de trabajos, mejorar en la puesta a punto y limpieza de todos los equipos con los que contamos, ¿sí? Y se calcula de la siguiente forma, ¿sí? La disponibilidad se va a calcular como el tiempo que realmente estuvimos trabajando, dividido el tiempo de producción programado de la jornada, ¿sí? Así es como se va a calcular la disponibilidad. Entonces, si nosotros en un turno, después de haberle restado lo que son los descansos, después de haberle restado lo que son pérdidas de todos los días, ¿sí? Encontramos que tenemos incluso estas pérdidas que están dentro de la categoría de disponibilidad, entonces vamos a tener que dividir lo que es el tiempo que realmente la máquina debería haber estado en condiciones de operar, ¿sí? Con todas sus pérdidas, lo comparamos y vamos a poder calcular la disponibilidad como tiempo de operación real sobre tiempo de operación programada, ¿sí? Pasamos ahora a lo que es el desempeño.
El desempeño es la velocidad de la máquina y el número de estaciones producidas, ¿sí? El número de estaciones en las cuales se fue trabajando y la cantidad de producto que fue saliendo de cada una de las estaciones. ¿Qué es lo que hace perder desempeño? La disminución de la velocidad por parte de los operadores, eso puede pasar y es muy común. Muchas paradas inferiores a 5 minutos, que por ahí no implican que venga un operario especializado en mantenimiento a repararlas, sino que el mismo operario puede volver a poner en servicio la máquina. Y falta de personal para atender la máquina o completar la línea, algo muy común en el rubro. ¿Y cómo podemos mejorar el desempeño entonces? Con un mayor control sobre la velocidad a la cual está seteada la máquina y un análisis y corrección de las causas de las paradas menores a los 5 minutos. ¿Sí? Eso hay que eliminarlo por completo. ¿Cómo se calcula el desempeño entonces? Como producción real que se obtuvo en la jornada sobre la producción meta. ¿Sí? Si yo había puesto como objetivo producir 100 unidades y produje 80, entonces mi cuenta va a ser 80 sobre 100. ¿Sí? Y ahora vamos a lo que es el tercer grupo, que es la calidad, ¿sí? Que son las unidades buenas producidas. ¿Y qué son buenas? Son aquellas que cumplen con las especificaciones de calidad. No todo lo que se produzca va a estar en condiciones de satisfacer los requerimientos de calidad. Entonces, ¿qué nos hace perder dentro de este grupo? Problema de calidad de materia prima, rechazos de unidades, problemas con los equipos de producción, mala calidad de proceso en lo que a los indicadores de CP y CPK refiere, y errores humanos. ¿Sí? Todas estas son las causas de pérdida de calidad que nos hacen perder capacidad de producción. ¿Y cómo la podemos mejorar? Mejorando el proceso productivo, haciéndolo a prueba de errores humanos, utilizando pocayokes. Podemos implementar equipos más avanzados de producción que nos permitan también detectar tempranamente un desvío en lo que son los controles estadísticos de calidad. Cambiar a los proveedores cuando no están en condiciones de vendernos la calidad que nosotros estamos esperando. Mejorar el material de empaque para que tenga una mejor resistencia y no sea tan propenso a sufrir daños, e incrementar la capacitación del personal para poder evitar errores y que sepan también cómo detectar de forma temprana potenciales problemas sobre lo que es la calidad y la operación de sus equipos, ¿sí? Y se calcula como cantidad de piezas buenas sobre producción real, ¿sí? En la filmina anterior les dije que la producción real había sido de 80 contra las 100 que se esperaban, ¿sí? Entonces, esta producción real, en esta cuenta, van a ser esas 80 unidades reales que sacamos, ¿sí? Entonces, si de esas 80 solo 50 fueron buenas, la cuenta va a ser 50 dividido 80 para poder calcular lo que es el factor de calidad dentro de lo que es el cálculo del OE, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Tenemos la siguiente situación. Un turno de trabajo de 8 horas, 2 breaks de 15 minutos cada uno, un almuerzo de 30 minutos. Solamente hoy, tenemos un mantenimiento programado de 20 minutos y después de la jornada se registra una avería de máquinas de 27 minutos. ¿Sí? Eso provocó que la línea se detenga durante 27 minutos. Estaba previsto producir 60 piezas por minuto. Se produjeron realmente 19.271 piezas, de las cuales 423 fueron defectuosas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se calcula entonces. El OE, completando los tres factores de disponibilidad, desempeño y calidad, se va a calcular como se muestra acá en pantalla, ¿sí? Tiempo de funcionamiento real sobre tiempo de funcionamiento neto para lo que es la disponibilidad, capacidad real sobre capacidad objetivo para lo que es la eficiencia y salida correcta sobre salida real para lo que es la calidad. Entonces, ¿cómo se calcula? El neto menos 20 minutos menos 27 minutos correspondiente a lo que es el mantenimiento programado y la avería de las máquinas, ¿sí? Sobre lo que son 80 horas por 60 minutos menos las dos paradas de 15 minutos menos la detención de 30 minutos. ¿Sí? Así es como se calcula entonces cada uno de los dos factores dentro de lo que es el término de la disponibilidad. Luego, lo que es el término de la eficiencia. La producción real fue de 19.271 unidades. ¿Sí? ¿Y por qué lo vamos a dividir? Por el tiempo que realmente se pudo estar trabajando multiplicada la tasa de producción prevista. ¿Sí? Sabemos que se trabajaron luego de las paradas de mantenimiento
373 minutos, ¿sí? Y de ese tiempo que se estuvo trabajando, se esperaba una salida de 60 unidades por minuto, ¿sí? Entonces ese va a ser el cálculo que vamos a estar haciendo. 19.271 unidades, que fue la salida real, sobre la salida esperada, que es la tasa de producción de 60 unidades por minuto, multiplicado los 373 minutos que realmente se trabajaron después de haber descontado las 2 paradas por mantenimiento. Y en el último término, calculamos lo que es la salida correcta, porque de esas 19.271 unidades tuvimos 423 defectos, ¿sí? Entonces restamos esos que fueron piezas defectuosas y lo dividimos por la cantidad de salida real. Y así es como se utilizan los términos de cada uno de los 3 categorías, que son disponibilidad, eficiencia y calidad, para poder calcular en última instancia lo que es el OEE, ¿sí? Ahora, aprecien el detalle de lo siguiente. Todas las medidas están por encima de un 85%, ¿sí? Todas están por encima del 85%, incluso una por encima del 95%, que es la calidad. Y así todo, el resultado se encuentra por debajo de un 75%. ¿Por qué es así esto? Porque estamos haciendo productos de porcentajes, ¿sí? Cada punto perdido dentro de lo que es cualquiera de las 3 categorías nos castiga fuertemente lo que es la capacidad de producción, aunque no lo parezca, aunque parezca que estamos teniendo unas excelentes medidas, ¿sí? Cada punto perdido en cada categoría de lo que es el cálculo del OE nos está castigando fuertemente el resultado final de lo que es la capacidad que podemos estar aprovechando, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos los resultados del OE? Es un indicador que nos permite desagregar y saber de qué forma y en qué sector trabajar, ¿sí? Un OE del 100% es una producción perfecta, ¿sí? Solamente se fabrican partes buenas, lo más rápido que se puede trabajar y sin tiempo de inactividad. Un OE del 85% se considera de clase mundial en manufactura. Para muchas empresas es una meta adecuada a sostener en el largo plazo. Ahora, ustedes imagínense lo siguiente, ¿sí? Con este dato que les acabo de tirar. Después de saber de que un OE del 85%, ¿sí? Un aprovechamiento del 85% de la capacidad instalada, es de clase mundial, ¿a alguno de ustedes se les ocurriría seguir planificando con el valor de la capacidad teórica? ¿Seguir trabajando 1000 unidades por minuto? Jamás. Jamás. Esto es un factor que nosotros tenemos que conocer sí o sí. Nuestro OE es fundamental que lo podamos conocer para saber en qué medida podemos comprometernos con el mercado para poder satisfacer los niveles de servicio para los cuales nosotros nos hemos comprometido, ¿sí? Pero jamás utilizando de nuevo lo que es la medida de la capacidad teórica, porque fíjense que ya directamente un 85% de esa capacidad teórica es de clase mundial. Ahora, pequeñas y medianas empresas, imagínense dónde pueden estar posicionados respecto de esa diferencia, ¿no? Un OE del 60% es muy típico, ¿sí? Es muy típico, aunque indica que hay margen de mejora. Nuevamente, si recién estábamos hablando de que un 85% era de clase mundial y que recién el 60% es una medida normal, imagínense el margen de error que podemos ya estar teniendo en nuestros cálculos, en nuestras previsiones y en el nivel de exigencia que tenemos sobre nuestra gente y nuestros equipos, ¿sí? Sabiendo de que en realidad estamos teniendo un OE del 60%, en realidad sin saberlo, y así es como realmente nuestra fábrica, nuestra línea puede llegar a estar operando. Y un OE del 40% sigue sin ser raro en empresas que recién están arrancando a utilizar procesos de mejora, ¿sí? Lo bueno es que se puede mejorar fácilmente, pero les repito, un OE del 40% no es absolutamente nada raro, ¿sí? Otra cuestión fundamental de lo que es la interpretación de resultados del OE es que sabemos cuáles son los resultados de cada una de las 3 categorías por separado, ¿sí? Tanto de disponibilidad como eficiencia como calidad. En ese orden se calculan y en ese orden se tratan. Es por eso de que sabiendo cuáles son los 3 resultados, aquel término con un menor rendimiento
sabemos que es por el cual debemos comenzar a trabajar. Entonces el OE también nos sirve como guía sobre dónde podemos llegar a tener un mayor margen de impacto sobre el resultado final de la capacidad. Porque, por ejemplo, si tenemos una calidad, ¿sí?, en un 60% y tenemos el resto de los valores arriba de un 80%, vamos a arrancar a trabajar necesariamente por la calidad y no por el resto de los factores, porque ahí es donde tenemos nuestra mayor deficiencia, es donde tenemos nuestro mayor problema y sobre todo ahí es donde tenemos nuestra mayor oportunidad de mejora para un corto o mediano plazo, ¿sí? Entonces, el OE nos permite saber qué capacidad real estamos pudiendo aprovechar y a la vez nos permite saber por dónde tenemos que arrancar a trabajar en la mejora continua. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de esto? Implementar el OE nos permite conocer mucho mejor nuestro nivel de explotación de capacidad real frente a la teórica, ¿sí? Es un indicador que nos permite conocer nuestro funcionamiento y a la vez saber hasta qué punto nos podemos comprometer con nuestros clientes y el mercado, ¿sí? Porque nos va a dar una medida, una pauta real sobre la capacidad que estamos pudiendo aprovechar. Nos aporta margen de mejora y nos enfoca también hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos. Sabemos que debemos empezar a trabajar por el menor de los valores de los 3 factores del OEE, ya que aquí es donde tendremos los mayores resultados. En cada punto existen medidas muy claras, ¿sí?, para poder aumentar nuestro nivel de eficiencia en cada una de las 3 categorías. Para poder mejorar cualquiera de las 3 categorías hay herramientas súper claras como para poder mejorar cualquiera de estos elementos. Y este indicador también tiene de positivo que puede llevarse en un tablero para mantener una adecuada gestión visual de lo que son los resultados en el piso de producción. Entonces, conocer el OE es saber cómo mejorar, cómo enfocar la mejora y cómo tomar buenas decisiones en cualquiera sea de los espectros de nuestra organización, ¿sí? Dirección, planificación, gerencia y piso de producción, en cualquier lado. Hasta aquí entonces con qué es y cómo calcular el excelente indicador que es el OEE. Nos encontramos nuevamente más adelante con más contenido. Hasta luego.